Uno de esos días que marcan para siempre, de esos que se tatúan en el alma sin pedir permiso, amaneció para Elena con un sol que se sentía extraño, pesado, casi hostil. Tenía 66 años bien vividos, arrugas que contaban historias y una energía que muchos jóvenes envidiarían, pero aquel martes de noviembre, el aire de su propia casa, esa que había construido ladrillo a ladrillo con sus sueños y esfuerzos, se le antojó denso, como si una tormenta silenciosa se gestara entre las paredes. Se levantó temprano, como de costumbre, el crujido de sus rodillas un recordatorio amable del paso del tiempo, y al mirar por la ventana de su habitación, vio su jardín, antes un remanso de paz, ahora un escenario potencial para la traición que se avecinaba. La noche anterior, mientras fingía un sueño profundo, cada palabra, cada susurro malintencionado de sus hijos y su nuera, se le había clavado en el pecho como 1000 agujas heladas. Rafael, su primogénito, con esa voz que antes le transmitía seguridad, ahora resonaba con la frialdad de un estratega. Brenda, su hija, antes su confidente, se mostraba distante, casi indiferente, mientras Paola, la esposa de Rafael, tejía con entusiasmo la red de engaños. El plan, escuchado con el corazón encogido, era tan descabellado como cruel: internarla en un asilo en Madrid, lejos de todo lo que conocía, bajo la mentira más vil, una supuesta demencia senil. El golpe más duro no era el de la mentira en sí, sino el de la traición de quien es. Uno de esos días que marcan para siempre, de esos que se tatúan en el alma sin pedir permiso, amaneció para Elena con un sol que se sentía extraño, pesado, casi hostil. Tenía 66 años bien vividos, arrugas que contaban historias y una energía que muchos jóvenes envidiarían. Pero aquel martes de noviembre, el aire de su propia casa, esa que había construido ladrillo a ladrillo con sus sueños y esfuerzos, se le antojó denso, como si una tormenta silenciosa se gestara entre las paredes. Supuestamente más la amaban. Elena había depositado toda su confianza en el doctor Mauricio, su médico de cabecera por años, el mismo que la había acompañado en cada resfriado, cada preocupación por su tensión arterial, incluso en el duelo por la pérdida de su esposo. Saber que ese hombre en quien confiaba su salud y su bienestar se vendería por dinero para forjar un diagnóstico falso, le revolvía el estómago. La imagen de él, con su bata blanca impoluta, ahora se teñía de una suciedad moral que le resultaba incomprensible. La urgencia en sus voces, la manera en que hablaban de su patrimonio como si ya les perteneciera, le helaba la sangre. Hablaban de vender su casa, de vaciar sus cuentas bancarias, de un coche de lujo, cirugías plásticas, un apartamento en la playa. Cada uno de esos planes era un puñal que se le hundía un poco más hondo. Su casa, llena de recuerdos, de risas, de la vida que había construido, sería desmantelada sin piedad. Sus ahorros, fruto de una vida de trabajo y privaciones, se evaporarían en caprichos superfluos. Era una pesadilla de la que no podía despertar, porque ya estaba despierta, atrapada en su propio hogar, prisionera de un silencio forzado. A la mañana siguiente, Elena se arrastró por la casa, cada movimiento un esfuerzo. El desayuno, antes un ritual tranquilo, se convirtió en una tortura. Rafael y Brenda, sentados frente a ella en la mesa, le hablaban con una amabilidad forzada, llena de condescendencia. «Mamá, ¿dormiste bien?», preguntó Rafael, y Elena casi pudo saborear la falsedad en su voz. Recordó las horas que había pasado escuchando susurros, sus planes para enviarla lejos, para borrarla de sus vidas y de sus documentos. Quería gritarles, desenmascararlos, pero algo dentro de ella la detuvo. La sensación de impotencia era abrumadora. ¿Cómo se defendía de sus propios hijos? ¿Cómo se enfrentaba a una conspiración tan perversa, orquestada por las personas que más debería poder confiar? Mientras ellos discutían planes,
Superficiales para el día, como si nada inusual estuviera ocurriendo, Elena observaba sus gestos, sus miradas cómplices. Paola, la nuera, reía demasiado fuerte a las bromas de Rafael, sus ojos brillando con una avidez que antes no había notado. Era como si, de repente, se hubiera quitado un velo y la verdadera naturaleza de quienes la rodeaban se revelara en toda su fealdad. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas, pero no calentaba el frío que sentía Elena en el pecho. La casa, que siempre había sido su refugio, ahora le parecía una jaula. Recordó con amargura las incontables veces que había sacrificado sus propios deseos por el bienestar de sus hijos, las noches sin dormir cuidándolos, los años de trabajo para darles lo mejor. Pensó en cómo había insistido para que Rafael estudiara medicina, en cómo había apoyado a Brenda en cada uno de sus emprendimientos artísticos, en cómo había aceptado a Paola en la familia con los brazos abiertos. La idea de ser internada, de ser tratada como una persona sin capacidad, la llenaba de una rabia helada. No era por la demencia, que no padecía, sino por la humillación, por la anulación de su existencia. Sus hijos no solo querían su dinero, querían borrarla, hacerla desaparecer. Y lo más doloroso era la facilidad con la que lo hacían, sin el menor remordimiento. Mientras observaba a Rafael consultando su reloj, impaciente, como si estuviera a punto de un gran negocio, Elena sintió un chispazo de algo que no era desesperación, sino pura determinación. El doctor Mauricio llegó a media mañana, puntual, con su maletín de cuero gastado y su sonrisa forzada. Elena lo recibió en la sala, el corazón latiéndole con una mezcla de ansiedad y una extraña calma. Los hijos de Elena lo saludaron con una familiaridad excesiva, casi aduladora, que a ella le pareció grotesca. Brenda se apresuró a ofrecerle café, mientras Rafael y Paola se sentaban a su lado, sus expresiones una mezcla de preocupación fingida y expectación mal disimulada. El aire en la sala se volvió denso, cargado de una tensión que solo Elena parecía sentir en su totalidad. El médico se sentó frente a ella, abrió su maletín y sacó algunos papeles. Su voz, normalmente pausada y tranquilizadora, ahora sonaba algo acelerada, casi nerviosa. Comenzó a hacerle preguntas rutinarias que Elena respondió con total lucidez. Sin embargo, en sus ojos, ella percibía una evasión, una prisa por terminar con la farsa. La mano del doctor temblaba ligeramente al anotar algo en su cuaderno, un detalle que no pasó desapercibido para Elena. Aquella escena, tan cotidiana en apariencia, se había convertido en el acto inicial de su condena, orquestado con una frialdad que la helaba por dentro. El doctor Mauricio continuó con una serie de pruebas sencillas, de esas que evalúan la memoria y la orientación. Le pidió que repitiera una serie de números, que recordara 3 objetos que le nombró, que dibujara un reloj. Elena, con una calma que sorprendió incluso a sus hijos, respondía correctamente a todo, su mente tan nítida como siempre. Sin embargo, las miradas de preocupación fingida de Rafael y Brenda se intensificaron, como si sus respuestas correctas fueran en realidad la confirmación de su enfermedad. Era un teatro absurdo y cruel, donde la verdad era la primera víctima. Cuando el doctor, con una voz que intentaba sonar solemne, comenzó a hablar de lapsos de memoria y signos de confusión, Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a los ojos a Rafael y Brenda y vio en ellos una mezcla de alivio y triunfo. Paola, por su parte, asentía con la cabeza con una seriedad exagerada. Las palabras del médico, a pesar de su falsedad, tenían el peso de una condena, la sentencia de un futuro incierto. Elena sintió cómo la vida que conocía se desvanecía, arrastrada por la corriente de una mentira descarada, y por un momento
La oscuridad amenazó con envolverla por completo, pero justo cuando la desesperación parecía a punto de engullirla, un fuego se encendió en el interior de Elena. No era la tristeza ni el miedo, sino una rabia pura y helada. Demencia senil, ella, que había cuidado de ellos, que había construido una vida con tanto esfuerzo, ahora sería reducida a una sombra, a una carga. Sus hijos, aquellos a quienes había amado incondicionalmente, estaban destruyendo su vida, y no solo su futuro, sino también su legado, su dignidad. Aquella inyección de furia le dio la fuerza necesaria para no ceder, para no derrumbarse. El doctor Mauricio, con la pluma en la mano, listo para firmar el infame certificado, evitaba la mirada de Elena. Él sabía la verdad, y su complicidad era un veneno que corría por las venas de Elena. No había piedad en sus ojos, solo una fría profesionalidad. El ambiente en la sala, antes tenso, ahora era pesado, casi irrespirable. Elena no dijo una palabra, pero sus ojos, fijos en cada uno de los presentes, transmitían un mensaje claro. Esto no había terminado. Su silencio no era de sumisión, sino de una promesa tácita de que, de alguna manera, se levantaría de esa cima. Con una solemnidad que rayaba en lo patético, el doctor Mauricio estampó su firma en los documentos. Eran papeles oficiales, con sellos y membretes, que convertían la mentira en una verdad legal, al menos para el mundo exterior. Elena observaba, con una frialdad calculada, cómo su identidad era despojada, cómo su autonomía le era arrebatada con cada trazo de la pluma. Sus hijos la miraban con una mezcla de alivio y una mal disimulada impaciencia, como si estuvieran contando los segundos para que ella dejara de ser un estorbo. Después de la firma, Rafael se apresuró a tomar los papeles, una sonrisa de triunfo apenas contenida en sus labios. Hablaron de la rapidez con la que tramitarían el viaje a Madrid, de cómo todo sería por su bien. Elena escuchaba sus voces distantes, como si vinieran de otro mundo. Aquellos documentos no solo certificaban una enfermedad inexistente, sino que, en la práctica, la declaraban muerta para los fines de la herencia, agilizando el proceso para que ellos pudieran disponer de sus bienes sin obstáculos. Se sintió como un objeto, una pieza de un rompecabezas que estaban a punto de descartar. La tarde transcurrió con un ritmo agridulce. Rafael y Brenda, de repente, se mostraron excesivamente atentos. Le prepararon su comida favorita, le trajeron su libro de poesía preferido, le hablaron con una dulzura empalagosa que a Elena le revolvía el estómago. Eran gestos vacíos, un intento burdo de suavizar el golpe que le acababan de dar. Elena, sin embargo, se mantuvo distante, observando sus actuaciones con una claridad dolorosa. Cada "te queremos, mamá" sonaba a una cruel burla. Cada abrazo, una prisión. Paola, por su parte, se encargó de preparar una pequeña maleta con algunas de las pertenencias de Elena. Eligió ropa sobria, casi institucional, como si ya la estuviera vistiendo para la reclusión. Los objetos personales de Elena, sus fotos, sus recuerdos, eran dejados de lado sin contemplaciones, como si su vida anterior ya no importara. La indiferencia con la que trataban sus cosas personales era una herida más profunda que cualquier palabra. Era la confirmación de que, para ellos, Elena ya no era una persona, sino un estorbo a ser removido, un obstáculo en su camino hacia la riqueza. Cuando el taxi llegó a la puerta al atardecer, un nudo se formó en la garganta de Elena. Miró su casa, el jardín que había cultivado con tanto esmero, las paredes que habían sido testigos de su vida entera. Sabía que no se estaba despidiendo de un simple edificio, sino de una era, de su identidad. Rafael y Brenda la apuraban con una mezcla de impaciencia y un vago intento de dulzura. «Vamos, mamá,
No podemos perder el vuelo, decía Rafael, sus ojos fijos en el reloj, no en ella. Al cruzar la puerta, un último rayo de sol se posó sobre el umbral, como una despedida silenciosa. Elena no miró hacia atrás. El aire frío de la noche la golpeó y en el fondo supo que aquella partida no era el final, sino el inicio de una batalla. Dentro del taxi, el silencio era pesado, solo interrumpido por las instrucciones que Rafael le daba al conductor. Brenda evitaba su mirada, absorta en su teléfono, mientras Paola sonreía para sí misma. Elena se ajustó el cinturón, sintiendo el leve temblor del vehículo al arrancar, llevando su cuerpo, pero no su espíritu, lejos de lo que una vez fue su hogar. El viaje al aeropuerto fue tenso. Elena miraba por la ventana, viendo el paisaje familiar desdibujarse en la penumbra. Cada casa, cada árbol, cada rostro fugaz que pasaba, eran un recordatorio de lo que estaba dejando atrás. Rafael y Brenda conversaban en voz baja, absortos en sus propios planes, sin prestarle la menor atención. Era como si ella ya no estuviera allí, una sombra sentada en el asiento trasero. El silencio de sus hijos era más ruidoso que cualquier recriminación, un eco constante de su indiferencia. En el aeropuerto, la marea de gente la envolvió. Elena se sentía diminuta, una anciana arrastrada por la corriente. Los procedimientos de embarque, las largas colas, la sensación de ser empujada de un lado a otro, todo contribuía a su creciente desorientación. Antes de subir al avión, Rafael le entregó una pequeña bolsa con algunos documentos y su pasaporte, y le dijo algo sobre los trámites en Madrid. Elena no entendió del todo. Su mente ya estaba volando más allá de las nubes, hacia un destino incierto, lejos de la vida que había conocido. Su despegue fue un zumbido ensordecedor que parecía sellar su destino. El aterrizaje en Madrid fue un choque, una sacudida brusca a la realidad de Elena. Bajó del avión sintiendo el cansancio de horas de viaje y el peso de la traición. El aire de Madrid, a pesar de ser fresco y limpio, le pareció ajeno, frío, un contraste con el calor de su hogar en Brasil. Rafael y Brenda la guiaban por el aeropuerto con una prisa que rozaba la impaciencia, como si quisieran deshacerse de ella lo antes posible. Sus voces eran monótonas, sus gestos mecánicos. Un coche esperaba por ellos. No era un taxi común, sino un vehículo más grande y discreto. El conductor, un hombre con un uniforme impecable, abrió la puerta trasera para Elena con una cortesía fría y distante. Ella entró al coche, sintiéndose atrapada en un guión que no había escrito. Durante el trayecto, las calles de Madrid pasaban velozmente por la ventana. Edificios imponentes, plazas llenas de vida, un paisaje urbano vibrante que, para ella, se sentía como una película muda y ajena, una antesala al aislamiento que se le venía encima. Cuando el coche finalmente se detuvo frente a un edificio imponente, Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Era una construcción moderna, de ladrillo visto y grandes ventanales, con jardines bien cuidados y un aspecto pulcro. En la entrada, un letrero discreto indicaba «Residencia geriátrica El Olivar». Parecía un lugar tranquilo, casi idílico, pero para Elena era una prisión disfrazada. Rafael y Brenda la ayudaron a bajar del coche, sus manos en su espalda, empujándola suavemente hacia el umbral de su nuevo cautiverio. Dentro, el ambiente era luminoso y silencioso, casi aséptico. El olor a desinfectante se mezclaba con un tenue aroma a flores. Varias enfermeras, con uniformes inmaculados, la recibieron con sonrisas profesionales pero impersonales. Sus hijos, con un aire de alivio apenas disimulado, explicaban la situación de Elena, repitiendo la historia de la demencia senil con una convicción que a ella le pareció nauseabunda.
Elena escuchaba sus palabras, sentada en una silla cómoda pero extraña, y el eco de sus mentiras resonaba en los pasillos silenciosos del asilo, sellando su destino. Fue llevada a su habitación, un espacio pequeño pero ordenado, con una cama individual, un armario y una ventana que daba a un patio interior. Las paredes eran de un color neutro, casi sin vida. Sus pocas pertenencias fueron colocadas de forma impersonal, como si fueran objetos sin historia. Una enfermera, con una sonrisa amable pero distante, le explicó las rutinas del lugar, los horarios de las comidas, las actividades. Elena escuchaba, pero sus palabras se perdían en un zumbido constante en su cabeza. Rafael y Brenda se despidieron con prisa, sus excusas sobre compromisos urgentes sonando huecas en el vasto silencio de la habitación. Le dieron un beso rápido en la frente, un gesto vacío de afecto. «Ya te llamamos, mamá», dijo Rafael, y Elena sabía que era una promesa vacía, una mentira más en la larga lista. Cuando la puerta se cerró, dejando a Elena sola en su nueva celda, el silencio se hizo ensordecedor. Se sentó en el borde de la cama, el corazón oprimido por una mezcla de rabia y una profunda sensación de abandono. Las lágrimas no acudieron, estaban secas, reemplazadas por una determinación helada. Los primeros días en el asilo fueron un blur de rutinas impersonales. Elena se despertaba con la luz artificial de la mañana, comía a horas fijas, participaba en actividades destinadas a mantener la mente activa para las que ella no tenía ningún interés. Le pedían que pintara, que hiciera rompecabezas, que cantara canciones antiguas. Se sentía como una muñeca, movida por hilos invisibles, parte de una coreografía que no había elegido. Los demás residentes, en su mayoría, vivían en su propio mundo de recuerdos borrosos o ausencias. Las enfermeras eran amables, pero su amabilidad era la de profesionales, no la de personas que se preocupaban genuinamente por su bienestar. Había una distancia, un límite invisible entre ellas y los pacientes. Elena intentó entablar conversaciones, contarles su historia, pero sus palabras parecían rebotar en un muro invisible de indiferencia o incredulidad. La soledad se le clavaba en los huesos, más allá del confort físico que el asilo ofrecía. Era un aislamiento profundo, una privación de la conexión humana que siempre había valorado. Las llamadas a sus hijos se volvieron una obsesión. Cada día, Elena pedía usar el teléfono de la enfermería. Marcaba el número de Rafael, luego el de Brenda, siempre la misma secuencia, tono tras tono, hasta que saltaba el buzón de voz o, en el peor de los casos, la llamada era directamente cortada. La esperanza inicial se transformó en una frustración punzante y luego en una certeza dolorosa. La estaban ignorando deliberadamente. No era que no pudieran responder, es que no querían. La excusa de la demencia que ellos habían fabricado se convertía en una barrera, una excusa para no tener que lidiar con ella. Los mensajes que dejaba, llenos de súplicas y luego de una creciente indignación, nunca obtenían respuesta. Elena imaginaba a sus hijos, viviendo sus vidas, disfrutando del dinero que le habían robado, riéndose quizás de su patética situación. El silencio del teléfono era un eco de su traición, un recordatorio constante de que para ellos ella ya no existía. Cada llamada fallida era una herida que se abría de nuevo en su corazón. Fue una tarde, durante una de las actividades recreativas en la sala común, que Elena vislumbró la verdadera extensión de la crueldad de sus hijos. Una de las enfermeras, joven y algo distraída, estaba mostrando fotos de su familia en su teléfono móvil a otra residente. Accidentalmente, la pantalla del teléfono giró y Elena, sentada cerca,
vislumbró una imagen que la dejó helada. Era Rafael, posando con una sonrisa radiante frente a un coche de lujo. Debajo, un comentario de Brenda que decía: «Conduciendo los sueños, mamá siempre presente». El corazón de Elena se aceleró. La enfermera, al darse cuenta, intentó disimular, pero ya era tarde. Elena le pidió que le mostrara las fotos. Con reticencia, la joven le entregó el teléfono y ahí estaba, un desfile de ostentación. Paola, con un rostro visiblemente alterado por cirugías plásticas, fotos de viajes internacionales, cenas en restaurantes caros y, lo más aborrecible, publicaciones donde sus hijos se presentaban como víctimas, lamentando la pérdida de su madre, usando hashtags como «el duelo con amor» y «superando la ausencia». La rabia que sintió en ese momento fue tan intensa que le quemaba las gargantas. Las imágenes en el teléfono de la enfermera le confirmaron la pesadilla. No solo le habían robado su patrimonio, sino que también habían pisoteado su dignidad, burlándose de ella en las redes sociales. Aquello no era solo un crimen financiero, era un acto de desprecio absoluto, una burla pública a su sufrimiento. El dolor se transformó en una determinación inquebrantable. Ya no se trataba solo de recuperar su dinero, sino de restaurar su nombre, de hacerles pagar por cada mentira, por cada humillación. Elena se levantó de la silla, el teléfono de la enfermera todavía en sus manos, sintiendo una fuerza inusitada recorrer su cuerpo. En ese instante, la pasividad dio paso a la acción. Sabía que necesitaría ayuda, que la situación era demasiado grande para enfrentarla sola desde los muros de ese asilo. Su mente, antes abrumada por la tristeza, ahora funcionaba con una claridad asombrosa. Recordó a Patricia Herrera, su abogada en Brasil, una mujer de carácter fuerte y una reputación impecable. Había llegado el momento de planear su resurrección. Elena esperó pacientemente su oportunidad. Necesitaba un teléfono, uno que no estuviera bajo la supervisión del personal del asilo. Fue durante una visita al jardín, un día soleado en que las enfermeras estaban más relajadas, que vio a una joven empleada de limpieza que parecía más empática que las demás. Con una voz tranquila, Elena se acercó a ella y, con una mezcla de súplica y determinación, le pidió un favor. Le explicó con brevedad y sin dramatismos que necesitaba contactar urgentemente a una persona importante en Brasil, alguien que podría ayudarla a salir de allí. La joven, aunque inicialmente reticente, pareció conmoverse por la sinceridad en los ojos de Elena. Con disimulo y consciente del riesgo que corría, la llevó a una pequeña oficina desocupada en el sótano, donde había un teléfono fijo. Le dio unos minutos. Elena, con el corazón latiéndole fuerte, marcó el número de Patricia Herrera. Eran casi las 2 de la tarde en Madrid, lo que significaba que en Brasil sería temprano en la mañana. Rezó para que Patricia contestara, para que no fuera demasiado tarde. Cada segundo de espera parecía una eternidad. El tono de espera sonó varias veces y, justo cuando Elena pensó que la llamada se cortaría, una voz firme y familiar respondió: «Oficina de Patricia Herrera, ¿en qué puedo ayudarle?». Elena sintió un alivio inmenso, casi una liberación. «Patricia, soy Elena», dijo, su voz temblando ligeramente, pero con una determinación que no le permitía flaquear. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, un instante de incredulidad y luego la voz de Patricia, cargada de sorpresa y una genuina preocupación. «¿Elena? Pero si tus hijos dijeron…». Elena no la dejó terminar. En un torrente de palabras concisas y directas, le contó toda la historia, desde la noche en que escuchó la conspiración, pasando por la farsa del médico y los documentos fraudulentos, hasta su confinamiento en el asilo
y el descubrimiento de las publicaciones en redes sociales. Patricia escuchó en silencio, interrumpiéndola solo con preguntas puntuales, su tono volviéndose más grave con cada revelación. Elena sintió que no estaba sola, que una aliada poderosa se unía a su causa. La esperanza, que había estado moribunda, resurgió con fuerza. Patricia Herrera, la abogada de Elena, era una mujer de acción. La sorpresa inicial dio paso a una indignación profesional. Le aseguró a Elena que harían justicia, que sus hijos no saldrían impunes. El primer paso, y el más crucial, era sacarla del asilo y traerla de vuelta a Brasil. Patricia le explicó que no sería fácil, que necesitarían pruebas contundentes y una estrategia legal sólida para invalidar los documentos falsificados y su muerte legal. Elena sentía que un peso gigantesco se le quitaba de encima, la certeza de que había alguien luchando por ella. Patricia le dio instrucciones precisas. Elena debía empezar a reunir cualquier prueba que pudiera encontrar dentro del asilo. Fechas, nombres de enfermeras, cualquier documento que pudiera verificar su estancia allí. Le explicó que se comunicarían de forma segura, a través de la misma empleada de limpieza, si era posible, para evitar levantar sospechas. El plan de resurrección estratégica comenzaba a tomar forma, una telaraña legal que Patricia tejería con maestría. La conversación terminó con una promesa de Patricia. «Aguanta, Elena. Vamos a traerlos de vuelta a la realidad y tú de vuelta a tu vida». Elena se convirtió en una observadora minuciosa. Cada conversación, cada detalle, cada papel a la vista era una pieza potencial en el rompecabezas. Fingía demencia en algunos momentos para que las enfermeras bajasen la guardia y en otros se mostraba colaboradora para obtener acceso a la oficina y buscar cualquier pista. Anotaba discretamente en un pequeño cuaderno que escondía debajo de su colchón los nombres de los médicos que la atendían, los horarios de las visitas de sus hijos, aunque nunca fueran, cualquier información que pudiera ser relevante. La tarea no era sencilla. El asilo era un lugar bien organizado y el acceso a información era limitado. Pero Elena, con una paciencia renovada por la esperanza, exploraba cada rincón, escuchaba cada conversación. Un día, mientras ayudaba a una enfermera a organizar unos archivadores, vio de reojo una carpeta con su nombre. Logró memorizar el número de identificación y la fecha de su ingreso. Cada pequeño dato era un escalón en su ascenso hacia la justicia, una forma de demostrar que su mente estaba intacta, que ella no era la anciana confusa que sus hijos habían creado. El día de su partida del asilo llegó de forma discreta, sin la pompa de su llegada. Patricia Herrera había trabajado incansablemente. Se había conseguido un permiso judicial especial que invalidaba temporalmente los documentos fraudulentos, alegando un error administrativo que necesitaba ser corregido en Brasil y solicitando la presencia de Elena. Fue una maniobra audaz y arriesgada, pero funcionó. Una empleada de la embajada brasileña en Madrid, contactada por Patricia, se presentó en el asilo para acompañar a Elena. Elena salió del asilo con la misma discreción con la que había llegado. Miró por última vez el edificio, el jardín, las caras de los otros residentes sin una pizca de remordimiento. El vuelo de regreso fue un alivio inmenso. El aire brasileño, húmedo y cálido, la envolvió como un abrazo familiar al bajar del avión. No había pompa ni recepciones, solo la presencia firme y sonriente de Patricia Herrera esperándola en el aeropuerto. Elena se sintió en casa y con una nueva determinación. Patricia llevó a Elena a un lugar seguro, un apartamento discreto y alejado. No quería que sus hijos supieran de su regreso hasta el momento oportuno. Durante los días siguientes,
trabajaron incansablemente. Elena le contó a Patricia cada detalle, cada palabra que había escuchado, cada mentira que le habían dicho. Patricia, con su mente aguda, fue tejiendo una red de pruebas irrefutables. Se contactaron con el doctor Mauricio, quien, acorralado y ante la amenaza de perder su licencia, confesó su participación y entregó copias de los documentos fraudulentos y los registros de los pagos recibidos. También rastrearon el destino de los bienes de Elena, las ventas de la casa, los movimientos bancarios, las compras extravagantes de sus hijos. Cada transacción era una pieza de evidencia que se sumaba al caso. La muerte de Elena en los papeles fraudulentos fue el golpe maestro. Patricia había logrado que se fijara una fecha en la notaría para la firma de los últimos documentos de la herencia, el día en que Rafael y Brenda, junto con Paola, esperaban consolidar su crimen. Sería allí donde Elena los sorprendería, donde la farsa se desmoronaría ante sus propios ojos. El día decisivo amaneció con un sol brillante, casi desafiante. Elena se levantó temprano, una mezcla de nerviosismo y una calma férrea recorriendo su cuerpo. No había dormido mucho. Las imágenes de la notaría, de sus hijos desprevenidos, se repetían en su mente. Se vistió con esmero, eligiendo un traje sencillo pero elegante. Quería lucir digna, fuerte, no la anciana frágil que ellos habían creado. Patricia llegó poco después, su rostro serio, pero sus ojos transmitían una confianza inquebrantable. Mientras se dirigían a la notaría, Elena repasó mentalmente cada detalle. No era venganza lo que la movía, sino justicia. Quería recuperar lo que le habían arrebatado. Su dinero, sí, pero más importante, su dignidad y su paz. Sentía el corazón latiéndole fuerte en el pecho, un ritmo constante, una melodía de anticipación. El coche se detuvo frente al imponente edificio de la notaría y Elena tomó una respiración profunda. El momento de la verdad había llegado. El escenario estaba listo para su gran entrada. La notaría estaba llena de un silencio solemne. Elena entró, acompañada por Patricia, con paso firme y la cabeza en alto. Rafael, Brenda y Paola estaban sentados alrededor de una gran mesa de madera oscura, firmando papeles, sus rostros iluminados por una codicia apenas disimulada. Al ver a Elena, sus expresiones se congelaron. El bolígrafo de Rafael cayó al suelo con un ruido seco. Brenda dejó caer los papeles que sostenía. Paola se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados. El aire se volvió espeso, cargado de una incredulidad palpable. El notario, un hombre de edad avanzada que hasta ese momento había estado absorto en los documentos, levantó la vista, sorprendido por la interrupción. La escena era digna de una obra de teatro, pero la emoción era real, cruda. Elena, con una voz clara y serena que resonó en la sala, rompió el silencio. «Hola, hijos», dijo, y la familiaridad de su voz, contrastando con el terror en sus rostros, hizo que la verdad golpeara con más fuerza. Rafael balbuceó algo ininteligible. Brenda se puso pálida como un fantasma, y Paola se encogió en su silla. La calma de Elena contrastaba violentamente con el caos que se apoderaba de sus hijos. Rafael, recuperándose del shock inicial, intentó balbucear una excusa, algo sobre un malentendido, sobre su delicada salud, pero Elena no le dio oportunidad. Patricia Herrera, con una carpeta llena de documentos en la mano, tomó la palabra. Rafael, Brenda, Paola, comenzó, su voz profesional y fría. Están aquí para firmar la herencia de una persona que, según sus documentos, está incapacitada y legalmente muerta. Sin embargo, esa persona está aquí, en este mismo momento, muy viva y muy lúcida. Acto seguido, Patricia comenzó a desglosar las pruebas. El informe falso del doctor Mauricio, quien ya había testificado, las transacciones bancarias fraudulentas,
las ventas de la casa y otros bienes, las publicaciones en redes sociales que se burlaban de Elena. Mostró copias de los cheques usados para sobornar al médico, los extractos de las cuentas de sus hijos que evidenciaban los gastos lujosos. Cada documento era un clavo más en el ataúd de la coartada de los tres. Las caras de Rafael, Brenda y Paola se transformaron del shock a la ira y finalmente al terror. La negación inicial de Rafael, sus intentos de desacreditar las pruebas, se desmoronaron rápidamente ante la contundencia de la evidencia. El notario, visiblemente perturbado, observaba la escena con una mezcla de horror y desaprobación. Brenda comenzó a llorar, un llanto histérico que no conmovió a Elena. Paola, más astuta, intentó defenderse, acusando a Elena de locura y resentimiento, pero sus palabras eran desesperadas, vacías. La policía, alertada previamente por Patricia, entró en la notaría. 2 agentes uniformados se acercaron a la mesa. Rafael, al verlos, se puso de pie bruscamente como si quisiera huir, pero uno de los agentes lo detuvo con un gesto firme. La sala se llenó de un silencio tenso. Las miradas de los presentes, antes curiosas, ahora eran de una mezcla de conmoción y juicio. Elena los observaba, no con alegría, sino con una profunda tristeza. Sus hijos, a quienes había dado todo, estaban siendo arrestados por sus propias manos. Rafael y Paola fueron esposados allí mismo, en la notaría. Sus caras reflejaban una mezcla de rabia impotente y un miedo profundo. Brenda, que había estado llorando en voz baja, fue separada para ser interrogada. Los agentes los llevaron a una oficina aparte para tomarles declaración. Elena, sentada tranquilamente, observaba cómo sus hijos eran arrastrados hacia un futuro incierto. El notario, después de recuperar la compostura, se disculpó con Elena, visiblemente avergonzado por lo que había presenciado en su oficina. La notaría, que minutos antes había sido el escenario de la traición, ahora se transformaba en el lugar de la justicia. La historia de Elena, sus hijos y la red de engaños se extendió rápidamente por los pasillos, murmullos, miradas de asombro y compasión. Patricia, con una sonrisa cansada pero victoriosa, se acercó a Elena. «Lo logramos, Elena», le dijo, y en esas palabras se resumía la lucha, el dolor y la victoria. Elena sintió un cansancio inmenso, pero también una profunda sensación de alivio. El primer paso hacia la recuperación de su vida había sido dado. Los meses siguientes fueron un torbellino de trámites legales, testimonios y audiencias. Elena, con el apoyo incondicional de Patricia, se mantuvo firme. Cada vez que tenía que relatar los hechos, revivía el dolor y la traición, pero también sentía la fuerza de su propia resiliencia. El testimonio del doctor Mauricio, quien había colaborado a cambio de una pena menor y la salvación de su licencia, fue crucial. Su confesión detallada del soborno y la falsificación de documentos selló el destino de Rafael y Paola. Los hijos de Elena intentaron varias estrategias de defensa, desde alegar problemas mentales en su madre hasta intentar culpar al doctor Mauricio, pero las pruebas eran irrefutables. Los registros bancarios, los contratos de venta fraudulentos, las publicaciones en redes sociales que ellos mismos habían hecho, todo los incriminaba. La opinión pública, informada por la cobertura mediática del caso, se volcó en apoyo a Elena. La historia de la anciana engañada por sus propios hijos conmovió a muchos. El día de la sentencia fue tan tenso como el de la confrontación en la notaría. Elena, acompañada por Patricia, escuchó atentamente las palabras del juez. Rafael y Paola estaban presentes, sus rostros demacrados, sin el brillo de arrogancia de antes. Brenda, que había cooperado con la justicia, no estaba en la sala. El juez leyó la condena con voz firme y clara.
Rafael y Paola fueron declarados culpables de fraude y apropiación indebida de bienes. La pena fue severa: prisión. Brenda, por su parte, al haber colaborado y al no haber sido tan directamente implicada en la planificación inicial del fraude, recibió una pena de trabajos comunitarios. La ironía no pasó desapercibida para Elena. Su hija tendría que trabajar en un asilo de ancianos, en un contacto diario con la realidad de lo que había intentado hacer con su propia madre. Elena no sintió satisfacción, solo un vacío. Ver a sus hijos en esa situación, por más que fuera merecido, era el fin de una esperanza, el cierre de un ciclo doloroso. La recuperación del patrimonio de Elena fue un proceso largo y complejo. Parte del dinero había sido dilapidado en lujos y no pudo ser recuperado, pero la mayoría de sus bienes, incluyendo el valor de su casa y sus ahorros, fueron restituidos. Elena no sentía euforia. El dinero, al final, era solo eso: dinero. Lo que realmente había recuperado era algo mucho más valioso: su dignidad, su autonomía y la paz de su espíritu. Decidió no volver a la casa antigua. Demasiados recuerdos amargos impregnaban sus paredes. En cambio, compró una nueva, más pequeña, pero con una vista impresionante al mar. Cada amanecer, el sol brillando sobre el océano era un recordatorio de que la vida continuaba, de que la belleza aún existía. Reorganizó su vida, se rodeó de personas que la querían sinceramente y encontró un propósito renovado. Elena, con su fortuna recuperada, decidió destinar una parte significativa a instituciones de caridad dedicadas a la ayuda de ancianos abandonados o en situación vulnerable. No quería que otros pasaran por lo que ella había experimentado. Visitaba estos lugares, compartía sus historias y ofrecía apoyo. Su propia experiencia de soledad y traición la había vuelto más empática, más consciente de las necesidades de quienes no tenían voz. No era un acto de venganza contra sus hijos, sino de compasión, una forma de transformar el dolor en algo positivo. Encontró una paz que trascendía las heridas del pasado. El amor incondicional, comprendió, debe ser recíproco. Y si no lo es, entonces la verdadera libertad reside en alejarse de aquello que solo trae sufrimiento, para construir una vida basada en la dignidad y el amor propio. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Los días de Elena transcurrían ahora con una serenidad que antes no conocía. Caminaba por la playa, sintiendo la arena bajo sus pies, el viento salado en su rostro. Las cicatrices de la traición permanecían, por supuesto, pero ya no dolían con la misma intensidad. Había aprendido a perdonar, no por ellos, sino por ella misma, para liberarse del peso del resentimiento. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad no estaba en poseer bienes materiales, sino en la conexión con la naturaleza, en la compañía de amigos sinceros y en la ayuda desinteresada a los demás. No se sentía vieja, sino renovada, renacida de las cenizas de una experiencia devastadora. La soledad, que antes la había oprimido, ahora era un espacio para la reflexión, para el autoconocimiento. Recordaba a sus hijos, no con rabia, sino con una mezcla de tristeza y una extraña comprensión. Deseaba que algún día ellos también pudieran encontrar la paz y la redención, pero sabía que ese camino dependía solo de ellos. La historia de Elena, compartida con la comunidad en línea de relatos de superación, se convirtió en una fuente de inspiración para miles. Recibía mensajes de apoyo de personas que habían pasado por situaciones similares o que simplemente admiraban su fuerza y resiliencia. Ella respondía a muchos de ellos, ofreciendo palabras de aliento, compartiendo su experiencia. Se dio cuenta de que su dolor no había sido en vano, que había servido para algo.
para ayudar a otros a encontrar su propia voz y su propio camino hacia la recuperación. Su vida no fue un cuento de hadas, no tuvo un final hollywoodense donde todos viven felices para siempre. Tuvo momentos de profunda tristeza y desesperación, pero al final, Elena había encontrado su propia versión de la felicidad, una felicidad forjada en la adversidad. Comprendió que la verdadera victoria no era la venganza, sino la paz, la libertad y la dignidad. Y con cada ola que rompía en la orilla de su nueva casa frente al mar, Elena sentía que su historia, por más dura que fuera, había tenido un propósito, un final digno. Con el paso del tiempo, Elena desarrolló una profunda sabiduría sobre la naturaleza humana. Comprendió que el amor incondicional no significaba ceguera y que la confianza, una vez rota, era difícil de reconstruir. Aprendió a protegerse, no con muros, sino con la claridad de sus límites. La experiencia la había marcado, sí, pero también la había fortalecido de maneras que nunca imaginó. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora reflejaban una serenidad profunda, una comprensión de la vida en toda su complejidad. A menudo, sentada en su terraza, observando la inmensidad del océano, Elena reflexionaba sobre el camino recorrido. No guardaba rencor, sino una conciencia aguda de la fragilidad de las relaciones humanas y de la importancia de la autopreservación. Su vida se había convertido en un testimonio viviente de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y la dignidad pueden prevalecer. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas, y Elena sonreía, sintiendo la brisa marina acariciar su rostro, en paz consigo misma y con el mundo. Elena dedicó sus últimos años a viajar, no para huir de su pasado, sino para explorar el mundo que le había sido negado. Conoció lugares nuevos, culturas diferentes y personas que la inspiraron. Compartía su historia, no como una víctima, sino como una sobreviviente. En cada viaje, en cada encuentro, Elena encontraba un nuevo propósito, una nueva razón para vivir plenamente. Su vida se llenó de experiencias enriquecedoras, de aprendizajes, de conexiones auténticas que contrastaban con la traición de su propia sangre. Se hizo voluntaria en organizaciones que defendían los derechos de los ancianos, convirtiéndose en una voz para aquellos que no podían hablar por sí mismos. Su voz, que una vez fue silenciada por el engaño, ahora resonaba con fuerza, defendiendo la dignidad de los más vulnerables. Elena no solo había recuperado su vida, sino que la había transformado en un legado de compasión y justicia. Su historia, por más dolorosa que fuera, había sido el catalizador para una existencia con un propósito mucho más grande. A veces, Elena leía noticias sobre Rafael y Paola. Se enteró de que sus vidas en prisión no eran fáciles, de que la ostentación que habían buscado se había convertido en privación. Brenda, por su parte, cumplía con sus trabajos comunitarios en un asilo de ancianos. Elena nunca fue a visitarla, no por rencor, sino porque el lazo se había roto de una forma irreparable. La ironía del destino de que Brenda estuviera cuidando de otros ancianos en un lugar similar al que intentó confinar a su propia madre era un recordatorio constante de la justicia poética. Elena no sentía satisfacción en el sufrimiento de sus hijos, solo una profunda pena por la vida que habían elegido, por el daño que se habían infligido a sí mismos y a su propia familia. El dinero, los lujos, la superficialidad, todo había sido una fachada que se desmoronó, revelando la codicia y la falta de empatía que los había consumido. Ella, en cambio, había encontrado la verdadera riqueza en la sencillez, en la autenticidad y en la paz interior. Para Elena, la libertad ya no era solo la ausencia de muros físicos, era la
liberación de la amargura, del rencor, de la necesidad de aprobación. Era la libertad de ser ella misma, sin máscaras ni pretensiones. Había aprendido que la verdadera prisión no estaba en las paredes de un asilo, sino en las cadenas de la traición y el odio. Y al soltar esas cadenas, había encontrado una ligereza en el alma que nunca antes había experimentado. Su cabello se había vuelto completamente blanco, sus arrugas más profundas, pero sus ojos brillaban con una vitalidad renovada. Era una mujer que había conocido el abismo y había regresado, no intacta, pero más fuerte, más sabia. La vida le había quitado mucho, pero también le había enseñado lecciones invaluables. Y con cada respiro, cada amanecer frente al mar, Elena reafirmaba su compromiso de vivir plenamente, con dignidad y con el corazón abierto a la verdadera compasión. El día en que el último trámite legal fue finalizado y su patrimonio quedó completamente saneado, Elena sintió que un capítulo muy largo y doloroso de su vida finalmente se cerraba. No hubo celebraciones ostentosas, solo un brindis tranquilo con Patricia Herrera, su leal abogada, que se había convertido en una amiga incondicional. Era un momento de clausura, de dejar ir el pasado y mirar hacia adelante. Elena no se quedó anclada en el rencor. El dolor de la traición siempre sería parte de su historia, pero ya no la definía. Había sanado, no de forma mágica, sino con un trabajo constante de introspección y autoperdón. La casa frente al mar, con sus ventanas abiertas a la brisa marina, se convirtió en el símbolo de su nueva vida, un espacio de paz y renovación. La historia de Elena, aunque marcada por la adversidad, era, sobre todo, una historia de resiliencia, de dignidad recuperada y de una libertad conquistada con coraje. Elena dedicó el resto de sus días a vivir con propósito. Se unió a grupos de voluntariado, dando charlas y compartiendo su experiencia para ayudar a otros ancianos a protegerse de abusos. Su voz, una vez casi silenciada, se convirtió en un faro de esperanza y un grito de alerta. Aprendió a pintar, una afición que siempre quiso tener, y sus cuadros, llenos de colores vibrantes y paisajes marinos, reflejaban la calma y la alegría que había encontrado. No buscó nuevas relaciones amorosas. Su corazón estaba lleno de un amor más amplio, el amor por la vida y por la humanidad. Sus amigos eran pocos, pero leales, personas que la valoraban por quien era, no por lo que tenía. Las heridas de la traición familiar nunca desaparecieron por completo, pero se convirtieron en cicatrices, recordatorios de su fuerza y su capacidad de superación. Elena miraba el futuro con una serenidad inquebrantable, lista para abrazar cada día con gratitud y plenitud. Elena se convirtió en una anciana sabia, cuya mirada transmitía la profundidad de una vida plena de desafíos superados. No era una filósofa, ni una predicadora, pero sus palabras, simples y honestas, calaban hondo en quienes la escuchaban. Hablaba de la importancia de la dignidad, de la necesidad de escuchar la voz interior y de la fortaleza que reside en la vulnerabilidad. Su relato, publicado en la comunidad de superación, generó un impacto duradero, inspirando a muchos a no rendirse ante la adversidad. Comprendió que su historia no era solo suya, sino que resonaba con la experiencia humana universal del dolor, la traición y la resiliencia. El camino no había sido fácil. Había momentos en que la desesperación había amenazado con consumirla. Pero al final, ella había prevalecido, no con una victoria ruidosa, sino con la silenciosa y profunda paz de quien ha recuperado su esencia. Y en cada amanecer frente al mar, Elena sentía la renovación de su espíritu, el regalo de una segunda oportunidad para vivir con auténtica libertad. A medida que pasaban los años, Elena notó que la intensidad de sus recuerdos dolorosos disminuía,
Ya no revivía la traición con la misma punzante amargura, sino con una distancia reflexiva. Entendió que aferrarse al rencor era como beber veneno y esperar que el otro muriera. Liberarse de ese peso fue un acto de amor propio, una elección consciente de vivir en paz. No olvidó lo que había ocurrido, porque era parte de su historia y de lo que la había convertido en quien era, pero ya no permitía que definiera su presente. Se centró en las pequeñas alegrías de la vida, el aroma del café por la mañana, el canto de los pájaros en su jardín, la conversación con un amigo. Encontró belleza en la simplicidad y una profunda gratitud por cada día que se le concedía. La historia de Elena se transformó de un relato de traición a una oda a la resiliencia humana, un testimonio de que la capacidad de sanar y de encontrar la paz interior es, quizás, el mayor de todos los milagros. Elena comprendió que la verdadera herencia que legaría no era el dinero ni las propiedades, sino la historia de su superación. Su vida, con sus luces y sus sombras, se había convertido en un faro para otros. En sus últimos años, escribió un pequeño libro, una colección de reflexiones sobre la vida, la dignidad y el perdón. Era un texto sencillo, sin pretensiones literarias, pero cargado de la sabiduría de una mujer que había renacido de las cenizas. El libro no hablaba de venganza, sino de la importancia de la autoestima, de la necesidad de poner límites y de la fuerza que se encuentra en la autenticidad. Elena, sentada en su terraza frente al mar, veía los barcos pasar y sentía una paz profunda. Su vida había sido un viaje turbulento, pero había llegado a un puerto seguro, donde la dignidad y la libertad eran sus compañeros constantes. Había recuperado su vida y mucho más. Hasta el último de sus días, Elena mantuvo un espíritu inquebrantable. Su risa era genuina, sus ojos claros y su presencia serena. No era una mujer ingenua. Había aprendido a leer el alma de las personas, a diferenciar la luz de la sombra. Pero esa experiencia no la había vuelto cínica, sino más compasiva, más consciente de la fragilidad de la condición humana. Se despidió de este mundo con la misma dignidad con la que había luchado por su vida. Sus amigos la recordaron como una mujer fuerte, amable y sabia, cuyo legado fue mucho más grande que cualquier fortuna. La historia de Elena no fue la de una víctima, sino la de una heroína cotidiana, que demostró que, incluso cuando todo parece perdido, el espíritu humano tiene la capacidad de levantarse, de sanar y de encontrar su propio camino hacia la paz. La vida de Elena fue un recordatorio de que las mayores batallas no siempre se libran en campos de guerra, sino en los silencios del hogar y en las traiciones más íntimas. Su victoria no fue sobre sus hijos, sino sobre la desesperación, sobre la anulación de su ser. Fue una victoria silenciosa, forjada en la paciencia, la estrategia y una fe inquebrantable en su propia valía. A través de su experiencia, Elena dejó claro que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la integridad, en la conexión humana genuina y en la capacidad de perdonar. Su vida se convirtió en un faro, demostrando que la dignidad no se compra ni se vende, sino que se conquista y se defiende con valentía. Y al final de sus días, Elena descansó, dejando un legado de fortaleza y resiliencia que resonaría por mucho tiempo en los corazones de quienes conocieron su increíble historia. La historia de Elena sigue siendo contada, incluso después de su partida. En las comunidades de apoyo para ancianos, en charlas sobre resiliencia, su nombre se menciona como un ejemplo de superación. El relato de la traición y la posterior recuperación resuena porque toca fibras sensibles de la vulnerabilidad humana y la capacidad de levantarse. Su viaje, aunque doloroso,
se convirtió en una fuente de inspiración y un recordatorio constante de que la fortaleza reside en lugares inesperados. Las lecciones que Elena aprendió y compartió sobre la importancia de la autenticidad, la necesidad de establecer límites y la belleza de la resiliencia continúan guiando a otros. Su vida fue un testimonio de que la edad no disminuye la capacidad de lucha ni la dignidad. Y así, Elena, la mujer de 66 años que fue dada por muerta por sus propios hijos, vivió una vida plena y significativa, dejando una huella imborrable de coraje y compasión. Elena no fue una santa, y el proceso de perdonar a sus hijos fue largo y tortuoso. No era una cuestión de olvidar, sino de soltar la carga emocional que el rencor conllevaba. Comprendió que el perdón era un regalo para sí misma, una liberación de la prisión del odio. No significaba justificar las acciones de Rafael, Brenda y Paola, sino aceptar que lo que habían hecho era parte de su propia oscuridad y que ella no necesitaba cargar con ella. Esta comprensión la liberó de una manera profunda. Pudo mirar a sus hijos con una mezcla de tristeza y compasión, sin la rabia que una vez la consumió. El perdón, para Elena, no era un acto único, sino un proceso continuo, una elección diaria de no permitir que la amargura dominara su corazón, y en esa elección encontró una paz que superó cualquier dolor del pasado. Cada mañana, cuando el sol se asomaba por el horizonte y pintaba el mar de colores vibrantes, Elena lo interpretaba como un nuevo comienzo. Era un recordatorio de que, a pesar de las sombras del pasado, cada día traía consigo la promesa de luz y renovación. No se aferraba a la nostalgia, sino que vivía el presente con intensidad y gratitud. Su casa frente al mar era su santuario, un lugar donde la paz y la tranquilidad reinaban. Las cicatrices de la traición permanecían, como el curso de un río que ha cambiado su cauce, pero ya no impedían el flujo de la vida. Elena había aprendido a navegar las aguas turbulentas de la existencia con una sabiduría adquirida a pulso, y en cada puesta de sol sentía la gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado la belleza en medio de la adversidad y por haber transformado su dolor en un legado de esperanza. Elena, a lo largo de su proceso de sanación, abrazó la autenticidad como nunca antes. Dejó de preocuparse por las apariencias o por lo que los demás pudieran pensar. Vivía de acuerdo con sus propios valores, con su verdad. Esa autenticidad se reflejaba en su mirada franca, en su sonrisa genuina y en la calidez de sus gestos. No buscaba complacer a nadie, sino vivir en coherencia con su propio ser. Esa honestidad consigo misma le trajo una paz que ningún bien material podía comprar. La experiencia la había despojado de lo superfluo, dejando al descubierto lo esencial, su dignidad, su fuerza interior y su capacidad de amar. Y en ese descubrimiento, Elena encontró una riqueza mucho mayor que la que sus hijos le habían arrebatado. Su vida se convirtió en un testimonio de que la verdadera libertad reside en ser uno mismo, sin filtros ni máscaras. Los años añadieron capas de sabiduría a Elena, no solo por lo vivido, sino por cómo lo había procesado. Sus conversaciones eran ricas en experiencia, pero desprovistas de amargura. Ofrecía consejos con una gentileza que invitaba a la reflexión. Nunca se presentó como una víctima, sino como alguien que había transitado por la oscuridad y encontrado la luz. Su presencia era reconfortante para quienes la conocían, un refugio de calma en un mundo a menudo caótico. Entendió que la vida, con sus altibajos, era un ciclo constante de aprendizaje, y al final de su viaje, Elena no solo había recuperado su vida, sino que la había elevado a un nivel de comprensión y compasión que pocos logran alcanzar. Su historia, más que un relato de traición,
fue una profunda enseñanza sobre la resiliencia del espíritu humano. Elena dejó un legado que trascendió las fronteras de su propia vida. Su historia, contada y recontada, se convirtió en un testimonio de la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad más dolorosa. Demostró que la vejez no es sinónimo de fragilidad y que la dignidad es un derecho que se defiende con uñas y dientes, si es necesario. Su relato no buscaba la conmiseración, sino la inspiración. Ella, la mujer que fue dada por muerta y encerrada lejos de su hogar, resurgió con una vitalidad que desmintió cada intento de anulación. Su vida fue un eco constante de que la resiliencia es el verdadero oro y que la paz interior, la joya más preciada. Elena, con cada fibra de su ser, encarnó la idea de que incluso en los capítulos más oscuros, siempre hay una oportunidad para reescribir la propia historia y salir victorioso. En los momentos más oscuros del asilo, cuando la desesperación parecía inminente, Elena siempre buscó una pequeña rendija de luz. Era una foto de su esposo, un recuerdo de su jardín, o incluso el simple acto de respirar hondo y sentir el aire en sus pulmones. Esos pequeños momentos de conexión con la vida fueron los que la mantuvieron a flote, los que le recordaron que aún había algo por lo que luchar. Esa capacidad de encontrar la luz en la oscuridad se convirtió en una de sus mayores fortalezas. No se dejó consumir por el rencor, aunque la tentación fuera grande. En cambio, canalizó su energía en la búsqueda de la justicia y, más importante aún, en la recuperación de su propia paz. La vida de Elena fue un faro para muchos, un recordatorio de que incluso en las circunstancias más adversas, la esperanza puede ser el motor que impulse la transformación y la resiliencia. Elena no fue una figura pública ni una celebridad, pero su historia personal la convirtió en un ejemplo de fortaleza para su comunidad. Sus amigos y conocidos la admiraban por su capacidad de levantarse después de una caída tan devastadora. Se acercaban a ella en busca de consejo, de una palabra de aliento, y Elena, con su sabiduría tranquila, siempre tenía algo que ofrecer. Su vida fue un testimonio de que no se necesita ser extraordinario para ser resiliente. A veces, la mayor valentía reside en simplemente levantarse cada mañana, enfrentar los desafíos y seguir adelante con dignidad. Elena lo hizo, y al hacerlo, inspiró a muchos a encontrar su propia fortaleza interior. Su legado no fue de grandes hazañas, sino de la quietud y la determinación de un espíritu inquebrantable. La experiencia de Elena le enseñó que el amor incondicional, cuando no es recíproco y no viene acompañado de respeto, puede ser destructivo. A lo largo de su vida, había puesto a sus hijos por encima de todo, incluso de sí misma. La traición, aunque dolorosa, fue un despertar. Comprendió que el amor propio no era egoísmo, sino un cimiento esencial para cualquier relación saludable, incluida la relación consigo misma. Aprendió a priorizar su bienestar, a escuchar sus propias necesidades y a no tolerar lo que la dañaba. Esa transformación no fue fácil. Implicó confrontar viejas creencias y patrones, pero al construir una base sólida de amor propio, Elena encontró una paz y una seguridad que nunca antes había conocido, y al hacerlo, se convirtió en un ejemplo de que el verdadero afecto comienza por casa, en el corazón de uno mismo. Elena, con el tiempo, se convirtió en una voz de la experiencia para aquellos que se sentían vulnerables o incomprendidos. Sus relatos, desprovistos de adornos o dramatismos, transmitían la cruda realidad de lo vivido, pero también la profunda enseñanza que de ello había extraído. Su voz, tranquila pero firme, resonaba con la autoridad de quien ha caminado por valles oscuros y ha encontrado la luz.
Nunca buscó el protagonismo, pero su historia la encontró a ella, obligándola a compartir su camino. Y en esa entrega, Elena descubrió que su dolor no había sido en vano, sino que había servido como un catalizador para ayudar a otros. La vida, en su misteriosa complejidad, la había transformado de una víctima silenciosa a una sabia mentora, una fuente de inspiración y esperanza para muchos. Cuando Elena sintió que sus fuerzas comenzaban a menguar, lo hizo con la misma serenidad con la que había vivido sus últimos años. No había arrepentimientos, solo una profunda gratitud por la vida que había logrado reconstruir. Miró hacia atrás, no con amargura, sino con la conciencia de haber superado una de las pruebas más difíciles que un ser humano puede enfrentar. Se despidió de este mundo con la paz de quien ha cumplido su misión, de quien ha sanado sus heridas y ha encontrado su verdadero propósito. El mar, su compañero fiel en los últimos años, seguía su ritmo constante, las olas rompiendo en la orilla como un suave adiós. Elena, la mujer que una vez fue dada por muerta, dejó un legado de resiliencia y dignidad, un recordatorio de que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, siempre ofrece la posibilidad de un nuevo amanecer. Gracias por acompañarnos en esta historia de superación y autodescubrimiento. Si te emocionaste con este relato y quieres seguir acompañando más relatos poderosos de vida real, suscríbete a nuestro canal. Aquí compartimos experiencias que inspiran, motivan y nos enseñan lecciones valiosas sobre la familia, el amor y la dignidad. No te pierdas nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando historias que te harán reflexionar y sentir. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.